Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Modelo para Armar, este espacio de reflexión que nos trae Leandro Mora Alfonsín a País Productivo. Para hablar de inflación nos acompaña Juan Manuel Telechea, autor del libro Inflación, ¿por qué Argentina no se la puede sacar de encima? Y del newsletter semanal Rollover de Cenital. Hoy en Argentina, y está más claro que nunca, tenemos como dos extremos para pensar este problema, que es o el problema es la falta de dólares, pura y exclusivamente, o el problema es que sobran pesos. Para mí arranca en la inflación, porque la inflación justamente es la que te lleva a que vos uses al tipo de cambio como la principal herramienta para tratar de contener los precios. Y esa recesión en parte es la que te soluciona el problema de los dólares. Tenés un dólar que ahora está más caro, tenés una recesión, las empresas importan menos porque está más caro el dólar y porque no producen tanto, la gente vacaciona menos en el extranjero porque tiene menos plata y porque está más caro el dólar y ahorra menos. Entonces, todo eso te genera un excedente de dólares que hace que el Banco Central vuelva a tener control del tipo de cambio con una inflación más alta y que entonces vuelva a pasar este proceso. Yo creo que uno se puede poner medio exquisito con la definición, pero cuando vos tenés una serie de medidas diseñadas de una manera relativamente coordinada y todas apuntadas a solucionar el problema, creo que eso alcanza para llamarlo plan de estabilización. Después uno puede estar de acuerdo o no con ese tipo de diseño de políticas, pero creo que no hay ninguna duda. Quédate en Modelo para Armar con Leandro y Juan Manuel para hablar de inflación. Un nuevo modelo para armar, acá en la ciudad de Buenos Aires, acá en País Productivo. Y hoy vamos a hablar de lo que quiere la gente. ¿Qué quiere la gente? Dólares. La gente quiere saber qué pasa con la macro, la gente quiere saber qué pasa con el cepo, la gente quiere saber qué ocurre con la inflación, que es el problema diario. Y la verdad que nos damos un pequeño lujo porque traemos a una de las figuras que más y mejor viene hablando de estos temas en la opinión pública argentina y sobre todo en el debate económico argentino de los últimos años. Nos acompaña el doctorando en Desarrollo Económico de la Universidad de Quilmes, magíster en Desarrollo Económico de la Universidad de San Martín, profesor de la Universidad de Lomas de Zamora, director de Elite del Instituto de Trabajo y Economía. Tiene un newsletter en Cenital que sale todos los miércoles y que yo recomiendo que se lea tipo religiosamente porque es lo más didáctico que hay en economía para colegas y para no economistas. Autor del libro Inflación, ¿por qué la Argentina no se la puede sacar de encima? Una explicación apta para todo público. Nos acompaña en el día de hoy el señor Juan Manuel Telechea. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que espero estar a la altura después de semejante introducción. Y no dije que sos jugador de hockey sobre césped. Ya me retiré, ya retirado. Dato que yo tenía porque fuimos juntos a la facultad. Dato que yo tengo de un joven Telechea que ya no juega. Sí, 2007, no sé qué año era. Pero bueno, Juanma, tengo 1000 temas para hablar con vos. Me gustaría ir de lo general a lo particular. O sea, ir más de unas cuestiones genéricas a lo más coyuntural o a lo que nos trae más a nuestros días. Vos tenés publicado este libro, Inflación y por qué Argentina no se lo puede sacar de encima. Y hay un enfoque que vos le das en donde marcas que la inflación es el origen de los problemas. Y es algo que no es neutro porque muchas veces, incluso en este programa, defendemos muchas veces la idea de que es una consecuencia en realidad, que es como la fiebre de una enfermedad que está un poco por detrás en la economía argentina. Más allá de si es... más allá del título o en sí, podemos entrar por ahí. ¿Es el origen de los problemas de la Argentina? ¿Es una consecuencia de los problemas de la Argentina? ¿Por qué la inflación es el tema? Bueno, a ver, yo creo que es la causa, digamos, cuando uno mira para atrás los últimos 10, 15 años, lo que encontramos es una economía completamente estancada desde el 2011. Y no es casualidad que desde ese momento, incluso un poco antes, que tenemos inflación. Entonces, yo hoy lo que trato un poco de hacer en el libro es tratar de defender la idea, ¿no?, de que la causa es la inflación y la consecuencia es la devaluación. Y ahora explico un poquito esto. Primero porque creo que hoy en Argentina, y está más claro que nunca, tenemos como dos extremos para pensar este problema, que es o el problema es la falta de dólares, pura y exclusivamente, o el problema es que sobran pesos. ¿No? Entonces tenés una postura que enfoca para un lado y la otra que va para el otro. Yo creo que es en el medio, ¿no? O sea, siempre me gusta más tratar de ser hay una cuestión balanceada y
Y la cuestión justamente es que, digamos, para tratar de mostrar eso, lo que yo hago es decir, bueno, mira, agarremos la primera de las devaluaciones que tuvimos allá por 2014. Habíamos tenido un salto cambiario con la crisis subprime, pero eso es por cuestiones internacionales. Y ahí lo que digo es, bueno, miremos las causas que estuvieron por detrás de esa devaluación. Porque, a ver, cuando uno mira para atrás, ¿con qué se encuentra? Se encuentra con devaluaciones y con aumentos de los precios que van de manera concatenada, ¿no? Como una especie de círculo vicioso, que si uno dice, bueno, ¿dónde arranca esto, no? ¿Dónde arranca? Bueno, uno te va a decir, son las devaluaciones y por lo tanto es la falta de dólares, otro te va a decir es el déficit fiscal. Yo digo, bueno, mira, para mí arranca en la inflación, porque la inflación justamente es la que te lleva a, que un poco también lo estamos viendo en ideas, pero lo charlamos, a que vos uses al tipo de cambio como la principal herramienta para tratar de contener los precios. O sea, todos sabemos que el dólar es el principal termómetro de la economía, las empresas lo tienen más que claro, que tiene un montón de insumos importados, y entonces cuando vos tenés una inflación y querés tratar de controlarla, lo primero que haces es agarrar el dólar, el tipo de cambio, tratar de mantenerlo lo más frenado posible, y de esa manera pensar que, o traccionar a que la inflación baje. ¿Qué sucede? La inflación tiene otros componentes, además del dólar. Está la cuestión salarial, están cuestiones vinculadas al tema fiscal, están cuestiones externas vinculadas a los precios internacionales. Entonces no alcanza solamente con eso, y ahí lo que empieza a suceder es que el tipo de cambio empieza a abaratarse. O sea, vos ponés que el dólar lo fijás. Cualquier parecido con el 2024. Bueno, por eso digo que es un círculo vicioso, ¿no? Pero digo, vos agarrás el tipo de cambio, lo fijás por debajo de la inflación para tratar de que eso traccione. Como no alcanza, el dólar empieza a abaratarse. O sea, los precios siguen aumentando por encima del dólar, el dólar se abarata, y cuando el dólar se abarata, ¿qué tenés? Tenés aumento de importaciones, tenés aumento de compra de dólares para ahorro, tenés aumento de uso de dólares para el turismo en el extranjero. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Te empiezas a quedar sin dólares. Cuando te empiezas a quedar sin dólares, ahí empiezan otro tipo de medidas, regulaciones cambiarias, a las importaciones. Tengo dos preguntas. Dale. Ahí, dos preguntas en el medio. Una que me adelanta a tal vez cosas que vamos a charlar, vamos a profundizar en unos minutos, y otra más de cosas que vos solés hablar. La primera es la siguiente. ¿Esto una bruta recesión no te ajusta a este proceso que vos estás diciendo? Es decir, dólar barato, viajo afuera, compro dólares o adelanto importaciones o me compite el importado. Salvo que esté muy licuado, muy ajustado y no haya un mango en la calle. Totalmente, o sea, ahí es como vendría a ser el segundo paso de lo que veníamos charlando. Entonces, empiezan a, como te decía, se te abarata el dólar, empiezas a tener mucha demanda por el lado de importaciones, turismo, dólar ahorro. Eso hace que en un momento la economía o el Banco Central se quede sin dólares y terminás en una devaluación del tipo de cambio. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la devaluación lo que hace es pegarle rápidamente a los precios, la inflación se acelera, y con esa aceleración de la inflación le pega el poder de compra de la población, que reduce el consumo. Entonces generas una recesión, y esa recesión en parte es la que te soluciona el problema de los dólares. Porque como bien decías vos recién, tenés un dólar que ahora está más caro, tenés una recesión, las empresas importan menos porque está más caro el dólar y porque no producen tanto, la gente vacaciona menos en el extranjero porque tiene menos plata y porque está más caro el dólar, y ahorra menos. Entonces todo eso te genera un excedente de dólares que hace que el Banco Central vuelva a tener control del tipo de cambio con una inflación más alta, y que entonces vuelve a pasar este proceso, porque ahí vuelve a usar el dólar para tratar de contener la inflación. Y ahí estaría el origen de la inflación. Ahora, en esta discusión que vos planteás, si faltan dólares, sobran pesos o demás, atraviesa el gran tema de lo fiscal o de la ecuación fiscal de la Argentina y cómo se financia el déficit. Y yo recuerdo un newsletter de los que más me gustaron tuyos, en donde vos ponías un ejemplo que está buenísimo, que es, suponete una chica que le suben el sueldo, una empleada pública que le suben el sueldo, y eso se hace con una emisión, y con ese dinero va y compra zapatillas, y el que vendió esas zapatillas también utiliza eso para consumir, pero la cadena llega, o sea, sigue girando hasta un punto en que alguien no necesita consumir, sino que lo ahorra, y como la tasa de interés, es decir, el valor del peso, no acompaña porque es real negativa, te vas al dólar. Entonces, el déficit fiscal también te genera falta de dólares. Ese punto es la arteria que conecta ese dilema entre que si faltan dólares o sobran pesos, o hay otros elementos también para poner arriba de la mesa. Bueno, justamente, ¿no? Cuando charlamos y miramos este recorrido a largo plazo,
y las causas de todos estos problemas, nos encontramos con dos posturas. Una postura que te dice, mira, el problema es el déficit fiscal. Argentina tiene un déficit fiscal elevado desde hace varios años, fundamentalmente financiado a través del Banco Central con inyección de dinero. Y por otro lado, lo que te dicen, no, mirá, el problema es la falta de dólares. Fíjate que el problema es que el tipo de cambio se devalúa porque te faltan dólares. Entonces ahí, bien lo que vos planteabas, bueno, mirá, hay un punto medio. O sea, te faltan dólares, es cierto, pero si vos todo el tiempo estás inyectando pesos en una economía que no tiene los dólares suficientes, haces ese recorrido que muy bien decía vos, y esos pesos empiezan a circular en la economía hasta que en algún momento termina en el bolsillo de alguien que ahorra. Y la gente, ¿cómo ahorra? Ahorra en dólares. Entonces, esos pesos que vos metés terminan pegando en el tipo de cambio, y si vos no tenés los dólares suficientes, terminan provocando las devaluaciones. Entonces, es un poco de las dos. Te faltan los tiros dólares que vos tirás van a volver. Diría una bandera de un club del ascenso. Exactamente. Entonces, digamos, tenés, para mí, digamos, dos cuestiones ahí que son fundamentales. Tenés un problema por el lado del excedente de pesos y tenés un problema por el lado de la falta de dólares. Antes de meternos en la coyuntura o en lo más reciente, sí me gustaría, dentro de tus intervenciones en la discusión pública, una que en este programa hemos repetido constantemente con distintos invitados y distintos ángulos, que es la de, ok, hemos llegado a este punto, hemos llegado al gobierno de la Libertad Avanza como consecuencia de una década perdida, de una década donde no se instrumentaron soluciones, sino que se emparcharon caminos de corto plazo para atender problemas que agravaron esos problemas. Y eso vos lo desarrollás muy bien en el libro. Si vos tuvieras que caracterizar esa década perdida en los 2 o 3 elementos más notables o salientes, ¿por dónde irías? Bueno, a ver, yo creo que el proceso arranca, como decía, con la inflación. Obviamente con el diario del lunes es muy fácil decirlo, pero en el momento, digamos, allá por 2006-2007, cuando la inflación estaba arrancando a transformarse en un problema, no era tan claro. Yo me acuerdo que estaba estudiando economía y era uno de los economistas que decía, la inflación no genera emisión, no es un problema. Pero digo, era una época distinta, eso hay que aclararlo. Pero con el diario del lunes, cuando miro para atrás, digo, me parece que ahí está, ¿no?, el pecado original, que otros países de la región que tuvieron inflación alta, digamos, reconocieron que eso era un gran problema y después nunca más dejaron que vuelva a aparecer. En Argentina, después de la salida de la crisis del 2001, con la devaluación, la inflación lograste controlarla, pero a medida que empezó a aumentar, el gobierno en ese momento de Néstor, lo que hace justamente, en lugar de solucionar el problema, lo que hace es ocultarlo, ¿no? Con Moreno a la cabeza, ahí manipulación de estadísticas. Y ahí arranca el problema. Con mucha doctrina. Con mucha doctrina. Y ahí arranca el problema, ¿no? Y un poco lo que también trato de decir en el libro es que la inflación es un problema sumamente complicado porque una vez que aparece, ¿no?, es muy difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque se va como enraizando, se va como enquistando en la sociedad porque genera conductas que se van adaptando con el tiempo. La compra de dólares se fue masificando con el correr de la inflación. El remarque de precios por parte de las empresas, que es una cuestión lógica, es la manera de cubrirse que tienen a cualquier tipo de incertidumbre, también se fue aceitando con las devaluaciones y con la inflación. Entonces, eso hace que la inflación se transforme en un problema crónico y que sea mucho más difícil de solucionar. Con lo cual, digamos, yo creo que ahí tuviste ese pecado original y que después, obviamente, una vez que la inflación se instaló, se hace mucho más difícil de solucionar, entonces ya no alcanzan con las recetas típicas. Y ahí es donde, bueno, obviamente en el medio tuviste a un gobierno como el de Cambiemos, que en lugar de solucionar el problema te lo terminó agravando. Porque vos lo que tenías era una economía con varias cuestiones, digamos, a resolver, como un cepo, déficit fiscal, pero una economía desendeudada, y que a esa economía, digamos, a todos esos problemas le agregaste ahora el problema de la deuda. Ni hablar después cuando tuviste la pandemia. Entonces se fueron acumulando un montón de problemas, que es el resultado de lo que tenemos hoy, y en parte explica por qué gana un tipo como Milei, ¿no? Juan Manuel Telechea es el que nos está contando sobre las incidencias de una década perdida que agravó los problemas de inflación y de falta de respuestas a graves problemas macroeconómicos que tenemos en los últimos años. Pero para cortar este ambiente, a mí me gustaría preguntarte, Ori, si vos sabés la nueva novedad que tiene la gente de Provincia Net. A ver, contame para ver. Vos sabés que si pagás en efectivo, si extraes efectivo, sí, Provincia Net te lo devuelve. ¿Cómo si estás es en esto? Quilmes, Loma de Zamora o 3 de febrero, te acercás a los locales, extraes dinero con tu tarjeta de débito de cualquier banco o con cuenta DNI, y
y automáticamente participás un sorteo donde te la devuelven toca, taca, teque, teque, tiki, toda arriba de la mesa en un cosito para vos. Qué maravilloso. Bueno, si querés conocer más, lo podés hacer en promo.provincianet.com.ar. Provincianet Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Juanma, vos recién estabas mencionando cómo se volvió crónico el problema de la inflación y cuando uno ve tanto la campaña política que llevó a Milei a la presidencia como las expresiones permanentes de Milei como presidente, la inflación está en el centro, como el objetivo de política económica y de variable a derrotar, la infla. Ahora, lo que se viene observando en los hechos, no solo más allá de lo dicho, en los hechos, ¿es un plan de estabilización? ¿Estamos asistiendo a un plan de estabilización o es otra cosa? Bueno, a ver, primero digo, lo que dicen las propias autoridades, ¿no? Caputo lo dijo varias veces, para ellos es un plan de estabilización. Yo creo que uno se puede poner medio exquisito con la definición, pero cuando vos tenés una serie de medidas diseñadas de una manera relativamente coordinada y todas apuntadas a solucionar el problema, creo que eso alcanza para llamarlo plan de estabilización. Después uno puede estar de acuerdo o no con ese tipo de diseño de políticas, pero creo que no hay ninguna duda. Y como bien decía, me parece que hoy está más que claro que antes que el principal problema de derrotar es la inflación, te agrego en el corto plazo, porque si uno miraba el discurso de campaña previo a Milei, te decía que esto iba a tardar 1 o 2 años, y con estas últimas medidas creo que está bastante claro que lo que está tratando de apuntar el gobierno es de liquidar la inflación en los próximos meses. Ahora, ¿es sostenible? Porque, digamos, lo que puede observar en números es, a ver, después de la depreciación del tipo de cambio en diciembre, que tuviste una infla del 25, después bajó al 20, después al 13, empezó la escalerita para ubicarse entre el 4 y 5, pero en paralelo a ello, y post cierta acumulación de reservas y de algunos números que pudieron responder bien, tenés, más allá del impacto en la economía real, que lo repasamos permanentemente en este espacio y en este programa, lo que vos ves es que el mercado, al menos por ejemplo desde el 30 de abril en adelante, si bien el riesgo país no ha llegado a los niveles del año pasado, o de otras situaciones, no para de subir. Y por ejemplo, vos mostrabas en Twitter esta semana que pasó un gráfico que después lo usé en muchas reuniones, que con la nueva intervención de... Sí, bueno, acá Aldo Lo Russo me hace gesto de que choreo, pero bueno, estoy citándolo, se lo digo en la cara, está más que con la nueva intervención, con la nueva lógica de intervención del Banco Central sobre la brecha, se descalzó, el riesgo país sigue subiendo y la brecha se empezó a arbitrar, cosa que era una correlación casi perfecta que se empezó a romper con estas medidas. Todo esto me lleva a la pregunta, ¿es sostenible esto o estamos con nuevos parches pero sobre una idea más sensual para vender? Bien, aclaro primero porque si no me van a tratar a mí de chorro, que el gráfico es de Inbec, de la consultora... Bueno, de Santiago Bulat, que vino la semana pasada exactamente, acá. Santi Bulat. Santi le habrá choreado a alguien también, y así. Sí. Aclaro, igual está citado, con lo cual digo, lo aclaro por las dudas. Sí, a ver, para poner un poquito en contexto, ¿no? Yo creo que cuando Milei asume, no era, como te decía antes, el objetivo principal bajar la inflación tan rápido. Me parece que era un objetivo, pero más de, digamos, mediano plazo, apuntado a 2 o 3 años, que es como uno ve que sucede en el resto de los planes de estabilización previos y en otros países con inflación muy elevada. ¿Qué sucedió, digamos? Para poder llevar a cabo ese programa, lo que el gobierno identificó correctamente era que primero tenía que acumular reservas, por eso también, y había una brecha cambiaria muy alta, por eso devalúa muy fuertemente el tipo de cambio, después lo estabiliza con este crawling peg del 2 para que empiece a bajar la inflación, hace un programa claramente monetarista que lo que hace es reducir las tasas de interés por debajo de la inflación para que eso licúe los pasivos remunerados y el dinero en circulación, y hace un fuerte ajuste fiscal. O sea, una reducción importante de la cantidad de dinero y una devaluación muy grande. Eso yo creo que tuvo un efecto inicial muy positivo, acumuló muchas reservas, la inflación bajó de manera sostenida, en buena medida creo que bajó más de lo esperado por la recesión muy grande que tuvimos, que como ustedes dicen lo vienen remarcando sistemáticamente, pero me parece que en estos últimos meses mostró claras señales de agotamiento con el hecho de que el Banco Central dejó de acumular dólares, el tipo de cambio se seguía apreciando y además que no había señales claras de salir del cepo, ¿no? Yo hoy decía algo así como que que el gobierno de Milei tiene un trilema. Y la próxima pregunta hacemos todo junto, ¿no? Tiene un trilema
Un trilema, digamos, es en economía lo usamos mucho, que es un triángulo donde vos tenés 3 objetivos que los querés lograr, pero que no son, digamos, entre sí compatibles y tenés que sacrificar uno de esos 3. Simpático, fachero y tener plata. Podés ser fachero y simpático, pero no tenés plata. Yo voy siempre a uno más sencillo, que me gusta mucho. Yo consumo mucha mandarina. Ajá. La mandarina me gusta mucho. Yo digo que la mandarina ideal no existe. ¿Cuál es la mandarina ideal? O sea que tenés un gen en Paraguay. Claro, entonces, ¿cuál es la mandarina perfecta? No tiene que tener semillas, Ajá. tiene que ser muy dulce y tiene que ser fácil de pelar. Sí, perfecto. ¿Viste? No existe. No O sea, o tenés una que es muy rica, difícil de pelar, o no tiene semillas, pero las 3 cosas, fui a toda la verdulería creo que del país y no la conseguí. Si alguien la tiene, después me avisa. Pero bueno, básicamente el trilema de Milei es que vos tenés, los objetivos son bajar la inflación, obviamente, acumular reservas, que en Argentina, por ser una economía bimonetaria, es algo fundamental para la estabilidad del gobierno, y tenés, me olvidé el tercero, ¿cuál es el tercero? Opa. Bajar la inflación. A bajar la inflación. No, Quitar perdón, sacar las regulaciones cambiarias. Me olvidé las acumular regulaciones cambiarias. Quitar las regulaciones cambiarias. Esos son los 3 objetivos que no son compatibles entre sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vos para bajar la inflación y para poder acumular dólares, tenés que sostener las regulaciones. O sea, tenés que regular la demanda de dólares. O sea, el cepo, que es, o sea, recordemos como idea central, muy repetida, pero que no obsta decirlo, te permite que no salgan dólares, pero al mismo tiempo te dificulta muchas veces la entrada de inversión extranjera directa, la entrada de incluso de capitales que puedan invertir en activos fijos. Totalmente, pero digamos, en el corto plazo, lo más relevante es que te prohíbe o te regula fuertemente la compra de dólares para atesoramiento, que es un número muy grande. ¿Qué hizo el gobierno? Arrancó por ese lado. Arrancó sacrificando el objetivo de quitar las regulaciones cambiarias, que fue una de las principales promesas de campaña, en pos de bajar la inflación, con un tipo de cambio que estaba apreciando y con las regulaciones que te permitían sostener eso por varios meses, acumulando reservas y bajando la inflación. ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, que claramente yo creo que el gobierno viró hacia una estrategia donde lo que está haciendo es tratar de seguir bajando la inflación, pero con el objetivo ahora sí de quitar en el corto plazo las regulaciones cambiarias. Lo que pasa es que para eso tuvo que sacrificar el objetivo de acumular reservas. Y la medida emblema que para mí me da la señal de esto es que anunció que va a intervenir directamente en el mercado financiero vendiendo dólares para bajar la brecha. Al margen de que, no lo podemos discutir si quiere más adelante, pero lo disfrazó como una medida monetaria, ¿no? Sí. De congelar la emisión, pero no hay ninguna duda para mí de que es para intervenir en el mercado. Entonces, ese es el esquema actual que me parece sumamente arriesgado porque a lo que apuntaría, por lo menos con la información que tenemos, es a salir del cepo lo antes posible sin dólares. ¿Es posible salir del cepo? O ya, más allá del norte de salir del cepo, ¿se puede salir del cepo ahora? Bueno, yo creo que es sumamente arriesgado. Como poder, según Milei, se puede. Él había planteado 3 objetivos, que eran eliminar los pasivos remunerados, los puts, y que la inflación converja al 2% con el tipo de cambio. Le estaría faltando ese objetivo, que creo que es lo que está haciendo ahora, ¿no? Digamos, planchó tarifas, está interviniendo en la brecha cambiaria que había pegado en los precios, bueno, todo con el objetivo que la inflación siga bajando hasta alinearse con el 2. Supuestamente, si se logra todo eso, quitaré las regulaciones. Algunas esta semana ya empezó a sacarlas. ¿Cuál es para mí el problema? Bueno, justamente que las regulaciones, la principal regulación que vos tenés es a la compra de dólares. Y cuando vos sacás esa regulación, obviamente lo que va a hacer toda la gente es salir a comprar dólares. Como referencia, siempre lo mismo, ¿no? Pero cuando Macri saca el cepo en 2015, en los primeros 3 meses de libertad total para vender dólares y comprar dólares, la FAE, ¿no? La formación de activos externos, la gente comprando dólares, fueron de 5.000 millones de dólares en 3 meses. En 3 meses, muchísimo. 3 meses. Entonces, hoy el Banco Central tiene reservas netas negativas. La cuenta que hace cualquier persona, cuando vos liberes el cepo, va a decir el Banco Central no tiene los dólares suficientes, así que me apuro a comprar todo lo que pueda ahora porque más adelante va a ser carísimo. Entonces me parece que hoy no tiene eso, pero bueno, como no tiene financiamiento no le queda otra. Porque digamos, está en una sábana corta donde si no saca las regulaciones la brecha va a seguir subiendo y se le va a hacer cada vez más lejano ese objetivo. Así que me parece que el diagnóstico es ese, ¿no? Salir ya porque no queda otra.
Juan Manuel Telechea es el que hace este análisis en Modelo para Armar, dejando más preguntas, nuevas preguntas o mejores preguntas, teniendo en cuenta la trampa en la que la macroeconomía argentina viene construyendo su devenir y que se refleja también en este 2024 de rock y de desesperación. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en Modelo para Armar, un placer tenerte y un placer poder contar con este análisis. Repetiremos en algún momento. Obviamente, encantado de venir, la verdad que muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Hasta acá llegamos con este episodio de Modelo para Armar, edición 2024. Seguinos escuchando para construir juntos este espacio de reflexión sobre el futuro del país. Si querés conocer más sobre la industria nacional, entra a paisproductivo.com.ar.